Muy buenas tardes, ¿estamos bien? ¿Los mates están preparados? ¿Sí? No están preparados los mates. Yo quería que se van. Alan, ¿no? El Alan es... Sí. No dijo cómo era el tema del mensaje. ¿Qué dijo el hermano? Fue a buscar lo más difícil, ¿no? Pero esa es... Se nota que tiene alma de profesor, ¿no? Pero no de escuela primaria, posgrado, ¿no? Yo digo, ya veo que ni yo le sé responder. Estaba cortando clavos, metía miedo. Claro. Qué bárbaro, pero muchas gracias. También queríamos dar gracias a todos los hermanos y las hermanas del grupo de alabanza. Hermosa música, melodía, gracias por la preparación. Y también allí los hermanos también que están con todo lo que es multimedia, Martín, todo el equipo ahí es... Bueno, esto es la iglesia, funciona así, ¿no? Cada uno, los que pasan aquí a dirigir, los que están atrás, los que se esconden, todo, ¿no? Los que hacen lío, los que gritan, todo es parte de la iglesia. El que se puso perfume, el que no se puso, el que viene con el humo de la parrilla, todo es parte de la iglesia del Señor, pero damos gracias. Estaba pensando hoy, y antes de pensar también agradecer a aquellos que han estado también siguiendo los estudios de la iglesia aquí, el aniversario de una iglesia. Cuando hacemos un aniversario pensemos que festejamos que la embajada de Cristo sigue vigente y Cristo tiene embajadores y que no nos han cerrado la embajada, aunque el diablo no ha querido eso, ¿no? Así que eso es una cosa importante. También quería pedirles motivo de oración por mi hija, que ahora está justamente, tuvieron que viajar para llevarla al hospital, justo que hablaba hoy en esta mañana, cuando no sabes qué hacer, decirle a Dios que no sabes qué hacer. Bueno, ya es una experiencia por más de 20 años que yo viajo y cada vez que viajo se enferma alguno de mis hijos. O pasa algo y le ha pasado a mi esposa estando con los tres solos en otro país, lejos de muchas cosas, y estás a kilómetros y entonces es también la oportunidad de confiar en Dios. Pero hoy mientras estaba ahí, estaba pensando porque tuvo algo con como laringitis, faringitis, la garganta con muchas placas, con mucha infección. Parece que bajó, pero no le hacían efecto los antibióticos ni la penicilina y volvió y ahora pasó al oído y bueno, en fin. Y ahí hablando en el coche, cuando salíamos de acá, siempre hay que oportunidad de aplicar el mensaje, así que fue bueno, pero me puse a pensar en ese Dios que cuando mueve una cosa mueve 1.000.000 de cosas. ¿Sabías eso, no? Dios cuando mueve algo, mueve 1.000.000 al mismo tiempo. Dios cruza caminos, Dios pinta cuadros, solo hay que saber esperar. Y hoy interesante porque aquellos hermanos los cuales nosotros servimos en España por muchos años están en casa por casi 15 días y es el último fruto que el Señor me llevó o me permitió llevar a Cristo. Él es un industrial, es un muchacho ya con 40 años que se convirtió. Daniel y Adriano lo conocieron en el Pichitraful. Y bueno, son ellos los que llevaron a mi familia o a mi esposa y a mi hija hasta el hospital italiano. Están ahí, quédate tranquilo, estamos aquí, pues hombre, no hay problema, estamos aquí haciendo el café con la Ana y está todo bien. Tú sigue ahí y después nos vemos esta noche. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Uno pensó que esas cosas no son en vano. Dios siempre recoge para su gloria. Entonces es más de pedirte también un motivo de oración es también dar gracias a Dios por las cosas que pasan, ¿no? Y que a veces no tenés el control, no puedes controlar. Dios es soberano y pasa lo que pasa. Solo lo que el Señor como papá, ella esté bien, se pueda recuperar y yo haya aprendido a una distancia. Creo que esa es la lección, pero también pensar cómo Dios hace las cosas. Así que nos preparamos para que cada uno, y vamos a decir así, cumpla el crecimiento en el cuerpo de Cristo, pero vamos a ver, yo creo que van a pasar unas fotos aquí, ¿no? Y bueno, yo parece que soy así, que estoy metiendo ahí la pala adelante en el rafting, pero te quiero contar la experiencia de cada uno en su sitio cierto, cumpliendo efectivamente lo que Dios te dio para hacer. Cuando llegamos ahí al río Ebro, que es realmente de agua rápida, llegamos todos con el grupo de la iglesia, el grupo de los hombres. Nosotros teníamos el grupo que se llamaba ABA, Asociación de Varones Abandonados. Entonces era el grupo, no sé si era Asociación de Varones en Acción, pero después se lo tomaron en serio y éramos todo el grupo de iglesia hermanos de toda Cataluña, íbamos con nuestros hijos. Era algo que hacíamos con nuestros hijos todos los años. Una buena casa de colonia, medieval, lugares. Yo conocí mucho por la iglesia,
porque nuestra iglesia siempre salía a recorrer, siempre, a ruinas, y siempre estábamos en ruinas católicas, y los evangélicos siempre tenemos esa cosa que visitamos ruinas católicas, no tiene nada que ver, pero me divertía mucho. Y en una de esas tocó hacer rafting, votamos en todo y dijimos rafting. Yo la verdad que más de canoa indio no hice más que eso. Entonces llegamos al Ebro y todo clarito, ahí tenés el profesor, el que va atrás, que es el timonel, y el hombre ahí, estábamos todos los botes así, eran no sé la cantidad de botes, ahí no quería poner más fotos. Y él dice, bueno, ¿alguno es disléxico? Dijo, disléxico. Dijimos, nah, dije yo. Derecha, izquierda de atrás, derecha, izquierda, adelante, avance. Nos pegamos un cruce ahí cuando hizo la práctica. Dice, son todos disléxicos acá, porque no sabíamos cuál era la izquierda, cuál era la derecha, cuál era avanzar, pero eran las reglas exactas para no hundirte. Y él dijo así, dice, cuando agarré las aguas rápidas y ves que los botes se dan vuelta, así nomás empezó. Y dice, comencé a saber que uno de ustedes está desparramado, no suelten la pala y no se tiren al agua, dejadlo ahí. Y es la primera vez que yo realmente me puse pálido blanco. No costó nada, estaba con un miedo. Nos subimos ahí, el pastor de la iglesia, mi compañero anciano de la iglesia, don Samuel Penalba, como San Martín se puso adelante, y a Sergio también lo pusieron adelante, ¿viste? Éramos carne de cañón, o sea, éramos listos para darte vuelta y morir. Pero la idea... Y yo tenía izquierda, derecha, ¿cuál es mi izquierda? ¿Será que en Cataluña la derecha es diferente que en Argentina? Un montón de preguntas, más o menos las preguntas del hermano Alan, así, ¿viste? Filosas. Entonces, cuando salimos, dimos la vuelta y empezamos a ver botes dado vuelta y la gente con las palas queriendo... Y veíamos los instructores de arriba de la barca bailando. Yo digo, una contradicción, parecía que es un evento hippie. Íbamos en el agua, porque catalán es un poco así, es arriesgado, ¿no? Nuestro bote se mantenía. Y me dice, no solté la pala, porque la pala es propiamente tu fe. Cuando te dicen, cuando viene la ola grande que te da, tenés que clavar, tenés que clavarla, porque eso te da impulso. Pero es interesante el timonel, que él decía, avancen. Y nosotros los de adelante éramos los encargados de ver todo el horror que venía y de clavar. Ya te puedo asegurar que fui con miedo desde que salí hasta que llegué. O sea que llegué con un relajo tremendo. Pero aprendí una lección. Si ves ahí las dos fotos, ¿ya pasaron las dos? Una, dos botes. Bueno, vos me vas a ver con Carva ahí, viste, de como diciendo, se la está jugando. Tengo un miedo horroroso. Porque estás en medio de aguas rápidas, entre medio de piedras, en ese Ebro, y vos la primera cosa que sí, ¿qué hago acá? Voy a estar tomando un café con leche en el sofá y mirándome, qué sé yo, una peli o charlando, no sé. Bueno, uno aprende una lección muy importante, que es realmente que el timonel es soberano, él lo ve todo desde atrás. Él sabe cuándo frenar, cuándo esquivar. Él necesita que cada uno de nosotros cumpla al 100% la obra efectiva que se nos ha delegado para avanzar, para crecer. En medio de las ondas, en medio de las olas, en medio de las contradicciones, en el medio del río, cuando se pone bravo, siempre hay bonanza. No hay una foto ahí, pero cuando ves todos los botes en el río Ebro, en las aguas calmas, es una cosa que disfrutas y decir, lo conseguimos. Lo conseguimos, plural, es una cuestión en conjunta. Dios estará siempre como el timonel, Él estará tomando el mando del bote, pero nosotros somos los que llevamos los remos, y los remos es nuestra fe, es realmente aquello que nos permite avanzar. Dicho esto, que es hermoso, cuando cada creyente asume la responsabilidad de crecer espiritualmente, hablar de verdad en amor, servir activamente en el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia es fortalecida, protegida del error y edificada en unidad. Entonces vamos a ver como tema y como último el crecimiento que nos fortalece. Y la primera cosa que vamos a ver, el peligro de la inmadurez. Vamos ahí a capítulo 4, verso 14, hasta el 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto escrito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta es la palabra clave de este texto, que dice, según la actividad propia de cada miembro, según de acuerdo al poder, dice, o al trabajo que se nos ha delegado, de acuerdo al metrón, a la capacidad que ha sido otorgada. Es clave ese texto bíblico porque nos enseña que nosotros somos efectivos en el cuerpo cuando usamos el 100% de ese don que Dios nos dio al servicio del cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo ya ahí versículo por versículo. Entonces, en estos versículos anteriores, Pablo escribe acerca de la unidad que hemos visto, de esa coherencia que debemos tener en la familia de fe, hablando de la unidad de fe, de la riqueza de los dones, hablando del propósito de los ministros de equipar a la iglesia, a los santos. Ahora da un paso más. Este que vamos a ver es un paso más. Ese paso más señala la meta de por qué fuimos equipados, para la edificación. Así que el crecimiento espiritual siempre será colectivo, siempre será colectivo. Por eso decimos, estábamos todos juntos bajo un timonel, cumpliendo cada uno su función. Esto fortalece a la iglesia, ¿de qué? De los engaños doctrinales, y nos hace avanzar aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. La falta de crecimiento espiritual no es una simple debilidad. Vuelvo a repetir, la falta de crecimiento espiritual no es una simple debilidad, sino una amenaza real para la salud de la comunidad de fe. Cuando nosotros somos débiles de la fe, amenazamos al crecimiento de la iglesia. Entonces, cada uno tiene este deber, como dice el texto aquí, de cumplir la actividad propia, la actividad efectiva que se nos ha delegado espiritualmente en el cuerpo. Tozer, el escritor, dice, la vida cristiana debe ser un ascenso continuo. Donde hay estancamiento, hay decadencia. Vuelvo a decir, la vida cristiana debe ser un ascenso continuo. Donde hay estancamiento, hay decadencia. Vamos a avanzar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y vamos a ver el peligro de la inmadurez en este primer punto, en cuanto a este desafío que tenemos en cuanto a crecimiento. Vamos a ver cuáles son los peligros de la inmadurez. Primero, la primera descripción que dice ahí, como niños fluctuantes, para que ya no seamos. Una vez que tenemos la plenitud de Cristo, somos contrastados con lo que no deberíamos ser. Y esto es lo que no deberíamos ser para que el pueblo pueda, la iglesia pueda crecer, o el pueblo de Dios pueda crecer. Y es interesante porque el niños fluctuantes da el concepto de personas caprichosas dentro de la iglesia. La persona cuando es caprichosa es una persona inmadura, una persona neófita, ¿no? Pretende, pero no es. Desea, pero no consigue. Entonces, es el símbolo de la inmadurez, ¿no? La inestabilidad y de ingenuidad espiritual. Un neófito, ¿no? La palabra es ahí nepioi, pero dice, los niños son fácilmente engañados, impulsivos y dependientes. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestras madres cuando éramos chicos? Te decía tu madre, no tengo, pero lo quiero igual. Pero no entendés que no tengo. Estamos como Milei cuando dice, no hay plata, ¿no? No hay, no tengo de dónde sacar. Bueno, así muchas veces pasa a nosotros. No estoy poniendo como ejemplo al presidente, sino lo estoy tomando como algo cómico, no decir, cuando no hay, no hay. ¿Entiendes? Entonces, pero muchas veces en la iglesia pasa que nosotros nos transformamos en este tipo de personas. No hay y pedimos. Muchas veces decimos, ¿me lo podés traer? ¿Y por qué no te lo traes vos? Es un mismo metro, ¿no? A veces vamos perdiendo esto y nos ofendemos y no me lo trajo. Y no lo podía ir a buscar vos. Porque la espontaneidad de servir no se manda, se expresa. Pero muchas veces queremos, y muchas veces pasa en el liderazgo a nivel general,
nos convertimos muchas veces en demandantes, ¿no? Y las personas fluctuantes en la iglesia cumplen ese rol porque son inmaduros. La otra, como todo viento de doctrina, seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina. Mira, la palabra fluctuantes, dice, implica moverse abruptamente aquí, allí, con mucha violencia por las olas. Cuando somos fluctuantes, la experiencia que vos tenés en un bote de goma con olas que vienen al contrario, es violencia, ¿no? Es la violencia con que trata el conjunto de equipo que estábamos ahí. Lo que produce esas olas son miedos, es inseguridad, inestabilidad, y también produce en vos la necesidad de salvarte, ¿no? De tener que clavar, luchar contra eso. Pero la idea ahí de los fluctuantes es la violencia con que pega, ¿no? La otra cosa es, dice, llevados, entre muchos lugares diferentes. Son lugares que uno no conoce, son lugares que uno realmente no los pensó. Entonces cuando viene, dice, cuando vienen esos ataques, ese tipo de olas, el mayor riesgo que nosotros tenemos de perder esa victoria es cuando somos niños. Esto realmente está garantizada la derrota, porque somos niños espirituales, porque somos caprichosos. Y el viento de doctrina, cuando una iglesia no está firme en estas cosas, la imagen es de confusión, la falta de anclaje. Es como que perdemos el timonel también, ¿no? Y si vas a Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice que con más atención prestemos atención a las palabras oídas, no vaya a ser que nos deslicemos. La idea es que no es un corte abrupto, sino es algo que implica que el bote de manera disimulada, lentamente se va yendo del puerto y en un momento te encuentras en alta mar, sin timonel, sin anclaje y luchando contra las olas adversas. Esta es la idea, ¿no? La imagen de confusión y la falta de anclaje. Vientos de doctrina. El término sugiere tormenta de ideas, sin fundamento, que arrastra a quienes no están firmes en la verdad. Pérez Millo dice, una situación de giro violento donde la persona queda mareada, confundida y sin dirección. Creo que a muchos de nosotros, de una u otra manera, nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces en algún momento de la vida nos toma siendo caprichosos y viene la violencia de las olas y realmente lo único que manifiesta es de que estamos hechos. Nos descubre. Muchas veces no necesariamente niños implican personas que no han tenido estudios teológicos, que no han sido pastores, que no han sido líderes. He visto personas con grandes calificaciones teológicas, hombres dotados, siendo niños, dejando de cumplir su función en el cuerpo, mostrando una inmadurez, coqueteando muchas veces con lo que no tenían que coquetear, flirteando con aquellas cosas que no debían flirtear. A veces hablo con las reuniones de hombres y les digo a todos los hombres, poné una línea roja en tu vida y no te acerques más. Danger, peligro, explosivo, y no te acerques. Hay cosas que he decidido en mi juventud que me llevan hasta el día de hoy. Eso implica temor delante de Dios, queridos varones. Poné una línea roja, no coquetees. Algunos de los hombres que han caído, hombres dotados, hombres de grandes iglesias, megas iglesias, dijeron, yo sabía que estaba mal, pero fue igual. No es algo que te agarra por sorpresa. No es que se cruza la primera mujer y sostentado, es una mentira. Porque se puede cruzar quien se pueda cruzar. Si estás firme ya está, descartada, porque sabes que has puesto una línea roja. Pero el tema es que coqueteás. Y el grande problema de los hombres, que somos objetivos, que vamos al objetivo o al grano, es la curiosidad. Es interesante, pero la mayoría de los hombres que caen por curiosidad. La curiosidad mata no dice nunca a la mujer, y no es genérico, mata al hombre. Somos como caballos así desorientados.
Y lo he visto en muchos hombres esto. Miro mucho y observo mucho los hombres que abrazan, los hombres que saludan, observo todo. Cómo abrazan, cómo saludan y cómo se manejan. No es que me guste hacerlo, ya es propio. Y a algunos les tengo que llamar la atención, no porque soy un legalista, simplemente porque tuve mundo y porque probé todo cuando era jovencito. Entonces esa línea roja es marcada y no te acercas más ahí, porque sabes lo que hay del otro lado. Y eso te va a llevar en la vida a ser parte de un cuerpo saludable y a generar salud dentro de la iglesia. No se puede parar uno acá arriba con un corazón reventado de pecado. Te podés parar acá adelante con una cabeza completamente sucia. Pero hay gente que lo ha hecho. Y han predicado, y han hecho campañas. Y uno dice, y Dios lo usa, Dios usa su palabra, Dios usa el Evangelio. Algunos por contienda, dice Pablo. Pero es triste cómo esas personas se llevan puestas las familias, los hijos, y no le importa nada. Después lloran. Pierden todo. No te atrevas a ser caprichoso, porque no es solo ser caprichoso el domingo cuando nos vemos en la iglesia. Esto lo arrastramos en la familia, se lo demostramos a los hijos. Y cuando hablamos de tormenta de ideas, no habla solo de doctrinas, no tiene nada que ver con los carismáticos. A veces los evangélicos más conservadores creemos que todos los problemas los tienen los carismáticos. A veces los problemas ni el diablo lo tiene. Lo agarramos nosotros los problemas. La idea habla de tormenta de ideas. Las ideas que consumí en las redes sociales, las ideas que consumí en el trabajo, las ideas que consumí en las lecturas indebidas, las ideas que consumí en los programas de los cuales te reí, está todo bien y lo compartí con tus hijos. Son ideas que se van metiendo. Son cosas que vos vas aprobando solo por simple presencia. Mira, si algo que va a haber no está bien para vos, no está bien para tus hijos. Si eso no está bien para tus hijos, tampoco está bien para vos. Tenés tantas cosas hermosas para vivir en la vida. Pero esa tormenta de ideas te puede sacar del objetivo claro que Dios te dio en el cuerpo, de tu actividad propia. Número 3. Estrategias de error. El estratagema de hombres, tácticas humanas, manipuladoras, como dados cargados, como una trampa predeterminada, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho con los ratones, con las lauchitas, ¿no? Le ponemos el queso. Entramos por el olfato, el animal entra por el olfato, ¿no? Y llega ahí, come y queda. Muchas veces estas estrategias del error están hoy más que nunca, como dice Juan, bajo el maligno. Y la idea bajo es inclinado, bajo el peso de. Y uno ve cómo a familias también se les escapa el corazón, como a hombres se les va el corazón bajo estas ideas o tras estas ideas. Y lo que produce esta manipulación del sistema dentro de hombres y mujeres en la iglesia es vacío, pero también vanidad, banalidad, y te va llevando a adormecer la conciencia. Hay un estudio que hacía hace un tiempo atrás que hablé de un tema que se llamaba la infoxicación, el exceso de información. Y hablaba un poco del espiral diabólico. Nosotros lo que hacemos es banalizar el pecado, jugamos con chistes, con algunas cosas. Esto tiene que ver cuando hablamos de los ataques de las olas violentas. Cuando uno comienza a banalizar el pecado, ¿no? Hay un segundo de grado en la escalera que comienza a funcionar en tu vida, que es el adormecimiento de la conciencia, por la cual dice Hebreos, porque Él nos limpió nuestras conciencias de obras muertas por la sangre de Cristo. Cuando eso no opera en la vida del creyente, la banalización te lleva en ese espiral diabólico a la segunda cosa, que es el adormecimiento de la conciencia. Y después, el último de escalera que tenemos ahí es lo que decimos
la naturalización de la depravación. Ya no te meten balas, no te entran balas. Y vamos a ver personas de púlpito, de estrado, completamente depravados, usando este lugar, usando esta palabra, usando una procesión, hablando a la iglesia, pero completamente sin conciencia, adormecidos, predicando de Dios, pero no viviendo a Dios, hablando de Él, pero no de Él, no son de Él. Cuidado con banalizar el pecado, porque te va a adormecer la conciencia y porque vas a naturalizar la depravación. Y no hay vuelta atrás. Como dijo uno, muchas veces de este tipo de pecados no se vuelve. Hay restauración, hay acompañamiento, pero quedan marcados, porque dejan una desconfianza muy grande. Tenemos que trabajar, varones y mujeres, porque no es solo de varones, también de mujeres, en este tipo de situaciones. Hay mucha manipulación en el sistema de las ideas, hay mucha manipulación en el sistema en cuanto a los deseos, a lo que se genera constantemente. Y esto ataca, esto produce inmadurez en nosotros. Una mente que está saturada de este tipo de cosas, lo único que hace es permitirle a la información, porque esa información, al formatio, darle forma al ser. Y nos comenzamos a pensar de una manera completamente anticristiana, porque decimos, ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Qué le pasa a los que tienen hijos? Cuando vienen, ¿qué tiene de malo? Sos un antiguo, lo que pasa que vos, y pum, pim. Y vos lo agarrás aquí y decís, mirá, hombre, ven para aquí. ¿Qué tiene de bueno? Sé un poquito más inteligente para preguntar. ¿Qué tiene de bueno? No pregunté por el envoltorio, pregunta por el líquido, por el contenido, por la esencia. ¿Hay algo de bueno? ¿Hay algo que te va a hacer bien de eso? Entonces no lo uses. Artimañas del error. Fíjate la palabra artimaña que tiene que ver con dice metodía o método. Porque no ignoramos sus maquinaciones, sus métodos, para que Él no gane ventaja sobre vosotros. En 1 Corintios tenemos ahí sistemas falsificados, bien estructurados, que imitan la verdad. John Stott afirma y dice, los cristianos inmaduros son presa fácil de los falsos maestros. Ahora, no te figures los falsos maestros como aquellos que traen una doctrina que no tiene que ver con la doctrina bíblica. Falsos maestros tienen que ver también con un montón de cosas que pasan en el sistema de valores de esta sociedad, que están mezclados en una suerte de sincretismo con religión, con psicología, con terapia, con un montón de cosas que el cristiano de hoy consume porque le trae quizás relajo mental, que eso también tiene que ver con el adormecimiento de la conciencia. Hay muchas ideas que traen relajo, te sacan la culpa. Como el antiguo sacrificio que hacían los judíos, te cubre, kafar, pero no te lo espía. Y eso es un grande problema que tenemos nosotros. Cuidado con calmar la conciencia con pensamientos seculares en nombre de Dios, porque eso lo que va a hacer es adormecer la conciencia y estás a un segundo de naturalizar lo que es depravado para Dios. Esto afecta a la iglesia. Cuando hay este tipo de accidentes en la iglesia, de hombres conocidos o de hermanos que entran en estas artimañas del error, producen grandes tragedias espirituales en la iglesia. Traen mucho dolor, traen mucha tristeza, lágrimas, problemas de salud. La inmadurez es el estado cual el diablo te quiere llevar. Entonces, cuando uno piensa en la conferencia esta, coherencia en la familia de la fe, no te olvides que fuiste llamado a fortalecer la iglesia desde el crecimiento. Por eso el tema de este último es el crecimiento que fortalece. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? La contracara, el contraste. ¿Qué es lo que no nos fortalece? La inmadurez, en primer lugar. Avanzamos un poquito más. John Stott afirma, los cristianos inmaduros son presa fácil de los falsos maestros porque no han aprendido a discernir entre la verdad
y el error. Muchas veces me pregunto en comunidades de fe como esta o como la que yo vivo, ¿por qué muchas veces nos vemos el elefante en el baño? ¿Por qué? ¿Por qué pasan los años y hay personas que pecan deliberadamente y no los vemos? ¿Por qué? Porque hemos perdido discernimiento. Porque estamos todos adormecidos. Y todos nos sorprendemos. ¿Miraste el hermano? Estamos todos muy apurados para llegar a ningún lado. La gente que vive así, si sos espiritual, se huele. La solés, la mirás a los ojos. He dicho a mi compañero después que predicaron, llevarlo a mis oficinas, le digo, la verdad que te vi seco hablando, incoherente. Oh, gracias por decírmelo. No, le digo, es una tragedia para la gente que te escucho. ¿Tan duro yo? No. Está en juego el nombre de Cristo, no palabra de vida, no la iglesia de Guaymallén como templo. Pero después el tiempo manifiesta qué es lo que hay en el corazón. Cuando un tipo sube se la cree, pero habla desde la capacidad y no desde la espiritualidad, se nota. Y si no lo ves es porque estás en la misma línea. O algunos que tiran frases rimpompantes. ¿Para qué lo decís? ¿Qué ganancia trae? ¿Qué te hace más importante, más prestigioso? Si no se trata de vos, se trata de Cristo. ¿Para qué te esforzás? No estamos aquí para quedar bien, estamos aquí para glorificar a Dios. Y lo que yo hago aquí no es de predicador, es un servicio. Tan importante como los hermanos que prepararon el café, tan importante como las hermanas que se prepararon para cantar. No hay grado de importancia. Si estuviéramos en mi casa, quizás esto sería alrededor de un living pasándonos unos mates. Simplemente porque los ingleses nos metieron en este estado, la gente acá y yo acá. Simplemente por eso. Sí, esto es más que viene de ese tiempo. Pero bueno, lo respetamos, lo hacemos, pero no podemos perder, no podemos confundirnos con las grandes luces, el gran púlpito para decir que esa es buena palabra. La buena palabra se vive y se refleja cuando coincide con la dignidad. Lo que creo, lo vivo y se refleja. Por eso tenemos que estar bien atentos a este tipo de cosas. Y solo estamos hablando de un versículo, para que ya no seamos niños caprichosos, fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. El diablo no se cansa, no duerme la siesta. Recordad que la siesta la duermen los santiagueños, no el diablo. Bendito sea Santiago, que tienen siesta. Y es oficial y es una institución nacional. Pero el diablo no duerme la siesta, no para de generar. Él y sus huestes no paran de generar estrategias. Como dijo alguien, cuando Dios pone los ojos en alguien para bendecirlo y usarlo, el diablo también pone sus ojos. Donde Dios pone su mano, el diablo pone sus ojos. Siempre fue así. Cuando Dios puso su mano sobre José, el diablo también puso sus ojos sobre José. Y generó una artimaña del error para sacarlo. Segundo, la práctica de la madurez, la verdad en amor. Y dice ahí la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Sino que, ¿cómo contrastamos? La práctica de la madurez, la verdad en amor. Seguir la verdad implica una vida donde la verdad es tanto dicha como vivida. No se trata de tener la razón, sino de ser veraz. Los grandes problemas de los matrimonios que se quieren divorciar es que llegan delante de un juez y el juez le pregunta ¿qué pasó? Y la persona habla, el hombre habla y la mujer habla. Entonces el hombre tiene razón y la mujer tiene razón. ¿Y qué dice el juez? Bueno, como el hombre tiene razón y la mujer tiene razón, firmen aquí el divorcio.
Pero en la iglesia del Señor y en el cuerpo del Señor no se trata de tener razón, porque la razón divide, se trata de descansar en la verdad, porque la verdad nos une. Cuando nos paramos delante de Dios, no se trata de tener razón. Yo tengo razón. Siempre vas a tener razón. El tema es si podés descansar en la verdad, porque la verdad te transforma. Dice Juan 17:17 en la oración del Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos apartados por medio del poder de la verdad de Dios. Como dice también ahí en Hebreos capítulo 4:12, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y entra hasta las profundidades, hasta los tuétanos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Y cuando nos paramos frente a esto y analizamos también la verdad, vamos a Hebreos 4:12, tenemos que tener miedo, temor del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No te puedes alejar de la ruta de la palabra del Señor. Porque es así, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay escapatoria. Lo que no saltó ahora va a saltar en 30 años. Tuvimos un gran pensador entre el cristianismo, quizás uno de los mejores, Ravi Zacharias. Mientras el Capitolio de los Estados Unidos estaba honrando a este hombre, mientras personas pasaban por su féretro para honrar la memoria de este apologeta, de este pensador que había marcado generaciones, un hombre quizás difícil de encontrar por su profundidad de pensamiento acerca de Dios. Tan cerca de Dios, Ravi Zacharias, pero tan lejos de su corazón. Terminaron sus días y el Dios de la palabra otra vez nos muestra que es el que revela las cosas. Después de muerto, su honradez se fue al tacho de basura. Un hombre que pecó deliberadamente, otros tantos. Digo este porque era como el pensador, libros profundos. Cuidado con esto, porque la verdad revela las cosas. Este es el temor que uno tiene. A veces cuando agarras el teléfono y cosas, hombres, cuidado. Hacé un ejercicio para asegurarte que no vas a caer. Mis hijos, mi esposa, tocan mi teléfono. No es que sea un tipo ejemplar. No es un acto de humildad mío. Es un acto de cubrirme la honradez. Pero la honradez de mis hijos y de mi esposa. No es porque soy un tipo fuerte. Te puedo asegurar que no. Dios me conoce. Es porque entiendo mis debilidades. Le pongo una línea roja a la vida. Entonces mis hijos entran en el teléfono. No mando audios comprometedores para nadie. Todos los emails son de trabajo. No digo cosas. Si las digo de manera personal. No dejo registrado cosas. Y si quiero hacerte un desafío, varones y mujeres, como lo hago con los jóvenes, quien quiera saber el historial de tu vida, yo te hago una propuesta. No borres el historial del último mes. Y yo te voy a decir quién sos. Aquellos que manejan tecnología, el historial lo dice todo. Porque en el historial cualquiera puede entrar y saber por dónde anduviste. Quizás no es una conferencia para hablar de esto en cuanto a hombres, pero esto le pasa a las mujeres también. Ya no es hombres, mujeres. No es una cuestión de sexualidad, de género. Es una cuestión de pecado, una cuestión del alma. Porque las artimañas del error y todo esto les pasa a todos, hombres y mujeres. Por eso tenemos que seguir la verdad. Las señoras y los señores. Por eso digo, no se trata de tener razón, sino de seguir la verdad, ser veraz. En amor,
No se sacrifica la verdad para evitar el conflicto, ni se usa la verdad como arma. Yo te digo la verdad, te guste o no te guste. No se trata de eso. El maduro es firme sin ser hiriente y amoroso sin ser condescendiente. De esto se trata. Podemos decir la verdad sin ser hiriente y ser amoroso sin ser condescendiente. Ay, pobrecito, cayó. Cayó, es un obrero, es un hermano caído. Si está en mi posición de liderazgo, es un obrero descalificado, no es un obrero, no es un soldado caído. Porque dice Pablo, no habiendo yo sido heraldo, venga yo a ser descalificado. Es decir, no habiendo sido yo el hombre que dictó las leyes de cómo se debería vivir dentro del seno de la iglesia, ahora cometa el error. Bueno, no soy un hermano caído, un soldado caído. Soy un obrero descalificado. Porque eso tiene implicaciones destructivas en la iglesia. Y la práctica de la madurez no son los años que vos tenés en un liderazgo o cómo te vayan bien los negocios. La práctica de la madurez tiene que ver con el compromiso de la verdad de Dios. Alguna vez Howard Hendry, hablando con una señora en la escuela dominical, dijo que ella sabía todas las cosas porque había recorrido la Biblia. Y por eso ella decía que era una mujer realmente aprobada por Dios. Dijo Howard Hendry, enseñando para cambiar vidas, dijo, bueno, si usted ha recorrido la Biblia está bien, pero es bueno que la Biblia la recorra a usted. No se trata de conocimiento, se trata de respeto a la palabra del Señor. Avanzamos un poquito más. Tim Keller dice en cuanto a este tipo de concepto, el amor sin verdad es sentimentalismo, la verdad sin amor es brutalidad, pero la verdad en amor es el evangelio en acción. Vuelvo a repetir, a ti que te gustan las frases. El amor sin verdad es sentimentalismo y la verdad sin amor es brutalidad. Pero la verdad en amor es el evangelio en acción. Les quiero decir para aquellos que copien, yo no tengo problema. Todo esto que estoy dando a ustedes los paso en PDF y lo repiten, lo usan. Lo quieren predicar, predíquenlo, porque es palabra del Señor y hay conceptos que tienen que ver con el estudio. Así que no tengo problema, úsenlo, decir esto lo dije yo, no hay problema. Esto es lo que prediqué, esto es lo que... No mientan, pero pueden usarlo porque es para beneficio de la iglesia. Así que yo después se lo paso aquí al anciano Daniel y los pueden repartir y usar. ¿Está bien? Porque sé que algunos están copiando, ¿no? Esto es lo que veíamos. Pero la verdad es amor, es el evangelio en acción. La meta, crecer en todo hacia Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Ahí vamos viendo entonces la inmadurez, versículo 14, 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. La meta es crecer en todo hacia Cristo, en todo, no solo conocimiento, sino obediencia, carácter, servicio, misión. Tenemos que aprender a crecer en todo, superarnos en todo. Hombres, si sos desordenado, ordenate. Si te cuesta ser disciplinado, actúa con disciplina. Comenzá por poco, pero comenzá. Porque esto te va a ayudar en tu carácter cristiano, en crecer hacia Cristo. Poner un horario a la lectura, un horario a las metas, a lo que querés hacer. No abarques mucho, abarca poco, pero por la consistencia de hacerlo, te vas a sanar, vas a crecer y se va a poder ver a Dios en vos. No propongas, camina. No digas, no prometas, camina. Paso a paso. Recordá cuál era el tema, ¿no? Paso a paso. Un paso a la vez, un peripateo. Un paso a la vez, tomando los valores de Dios, la humildad, controlando las emociones, la mansedumbre, con paciencia, firme, soportando los unos a los otros, soportando las circunstancias también, los embates de las olas que son violentas en la vida, pero siempre enfocado en aquel que es Cristo. Cristo como cabeza es el origen, la autoridad y el destino de crecimiento. La madurez cristiana no es perfeccionalismo personalista, sino una creciente semejanza a Cristo. No es individualismo, no se trata de vos, se trata de Cristo. Martin Lloyd-Jones, el inglés, declaraba: el objetivo del Evangelio no es simplemente salvarte del infierno,
sino hacerte como Cristo. El ejercicio mayor que puedes hacer es que Cristo lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia. Muchas veces, y esta generación sobre todas las cosas, tiene problemas de pensamientos intrusivos, porque deja que las olas y los embates de todo ese caudal de información basura entre nuestras vidas, entre nuestros hogares y entre los hombres y las mujeres de la iglesia. Eso es una tragedia. Quizás podemos hacer preguntas en esta noche. ¿Estás creciendo a tu semejanza con Cristo? ¿Qué áreas de tu vida han dejado de desarrollarse? También es una buena pregunta. ¿Mides tu crecimiento comparándote con otros con Cristo? ¿Cuáles son tus amigos, mis queridos amigos? Chicas, chicos, jóvenes. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué tipo de programas ves? Si vos no podés controlar la vida de un adolescente dentro de tu casa, no podés controlar nada. Acordate, en tu casa mandas vos, no mandan tus hijos. Dejá de ser condescendiente. Sacale el teléfono a patadas. Así te lo digo, parece violento lo que te digo, ¿no? No usé técnicas psicoanalistas. No, porque no queremos, no queremos, decimos, estoy viendo la palabra justa, no atentar contra la privacidad de mis hijos. Mirá, si tu hijo está bailando con el diablo, rómpele la puerta, no atentes directamente. No sé si tenés la capacidad de traspasar la puerta, pero si no la podés abrir, cuando alguien se está incendiando dentro del hogar, se parte la puerta, se tira abajo. Pedí permiso con dignidad, pero no cuando están pecando. No se pide permiso. No perdás la interés, la dignidad, pero sos padre. Seguí siendo papá. Chequeá, andá, mirá, buscá. Fíjate cómo ve, cómo se viste, con quién está, con quién habla, qué es lo que dice, quién son sus amigos. No sos la Interpol, sos tú, su papá. No podés conceder dentro de tu casa. No, bueno, pero ya tiene 20 años. Preguntas que hago fáciles. ¿Tiene 20 años? Ya es mayor de edad. Me dijo una vez, me dijo, ven y sentate acá. Le digo, soy mayor de edad delante de la ley para manejar un coche, pero también para ir preso. Sí, porque a los 18 años si le decís a una menor cualquier estupidez puede ir preso. Y le digo, vos no tenés carácter para aguantarte 10 años en la prisión, así que portate bien. Y vamos a ver a Bele a la cancha. Fue esa conversación, el día que cumplió 18 años fue la conversación con mi hijo. No dice, porque la palabra de Dios en capítulo 2, vení, mirá, hermano, esto dice así. Che, viejo, me dice, me dejaste pensando. Sí, porque tenés 18 años. Así como manejás tu coche, podés manejar tu vida. Bueno, pero ya tengo 18 años. Cuando trabajes y te puedas bancar solo, tenés libertad. Mientras vivas debajo de mi techo, estás bajo autoridad. Así que, afuera eso. Ahora dices, qué padre firme. No, te lo estoy resumiendo. La vida con mi hijo es un circo hermoso. Lo amo, lo quiero, igual que con mis hijas. Tenemos los más, los menos, nos equivocamos con papá, pedimos perdón. Es la vida de ustedes. En mi casa pasa lo mismo. No hay nada diferente de lo que pasa en tu casa. ¿Me entiendes? No es que estoy hablando de una vida de ejemplaridad, estoy hablando de todos los días. Y cuando nos sentamos con mi esposa, ¿cuál es el mayor? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo no lo ves? Estas son las conversaciones. Y yo digo, no te duermas. No nos duermas, ¿viste? Cuando dice, no te duermas, ese es, mantenete atento. Y cuando ganás esa confianza con tus hijos, solo mirarlos. Hey, vamos al cuarto. Mirá los ojos, le das un abrazo, no los juzgás y nos arrodillamos y oramos. Y volver a comenzar. Así lo hicieron con nosotros. Pero que tengan la confianza de decirte todo, lo bueno y lo malo. Esto tenés que lograr en la vida de tus hijos, que te digan lo bueno y te digan lo malo. Y cuando te digan lo malo vas a llorar, te va a hacer mal, te vas a hacer pedazo, te vas a culpar. Pero bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es un versículo hermoso de esperanza donde puedes ir a recurrir a esa fuente de bendición todo el tiempo, con tus hijos, personalmente, con tu esposa. Avanzamos tanto para decir
en la vida. Dinámica de crecimiento, cada miembro funcionando. Vamos llegando aquí, cada miembro funcionando, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver una por una en esta dinámica que tiene espiritual el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo, no hay lugar para espectadores. Bien concertado y unido, la imagen es de un cuerpo sano, bien articulado, donde cada miembro cumple una función vital. Me encanta esto, bien concertado, bien unido, bien juntos, saludable, articulado, cada uno cumpliendo su función, donde cada miembro es vital. Coyunturas que se ayudan mutuamente, los puntos de unión que transmiten fuerza, dirección y alimento. Personas espirituales que se juntan para orar, no para chusmear. A mí me encanta esa palabra. ¿No? Nos juntamos para bendecirnos, no para hablar mal de nadie. Tenemos que ejercer estas prácticas, más y más. No traemos a la mesa de la comunión cosas que no nos sirven. Traemos a la mesa de la comunión cosas que aportan. Y esto para mí es importante. ¿Qué cosas transmiten fuerza? ¿Qué es lo que hablo? ¿Cuál es la dirección que toma? ¿Cuál es el alimento? Decía un profe mío, en la mesa de la comunión donde comen tus hijos, comen todos. Tenés que tener cuidado de lo que traes a la iglesia. No estamos hablando de empanadas que estaban celestiales. Yo creo que hasta el apóstol Pablo las envidió, pero no tratamos de ese tipo de cosas, tratamos de cosas espirituales. Dinámica del crecimiento, cada miembro funcionando, todo el cuerpo bien concertado, unido, coyunturas que se ayudan mutuamente. Avanzamos un poco más. Dice, hay un autor en cuanto a esto, vamos a avanzar un poco más. Actividad propia de cada miembro. Dice, cada miembro, cada cristiano es indispensable. No hay miembros decorativos. No hay miembros decorativos. Todos están llamados a servir. Todos a cumplir una función. Tienes que buscar dentro de la iglesia dónde podés desarrollarte. Ahora, hermanos, mirémonos los unos a los otros. Todos traemos nuestras historias de casa. Todos. Yo les animo quizás a solucionar esas historias, a pedir ayuda. Hay muchas historias, hay cosas que hemos guardado, hay ofensas que hemos tenido con nuestro cónyuge, en la intimidad. Hay cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, hay que comenzar de nuevo. Si esas cosas no están solucionadas, varones, si estás distraído, si estás gastando tiempo en muchas cosas que no tenés que gastar, pare un poquito, toma aire. Es de caballero también decir que te equivocaste. No está mal. Pone tu orgullo y tíralo a la basura. Yo creo que es importante, la actividad propia de cada cristiano es indispensable y no hay miembros decorativos. Pero dice aquí, edificándose en amor. El crecimiento ocurre en un ambiente de aceptación, servicio y entrega mutua. Decía este escritor Dietrich Bonhoeffer, decía esto: la iglesia es el cuerpo de Cristo solo cuando cada uno lleva la carga del otro. Independientemente de la frase, la iglesia sigue siendo iglesia. Pero la iglesia se hace visible cuando cada uno lleva la carga del otro. Así que vamos pensando entonces, quizás en esto de cómo nos fortalecemos en la iglesia del Señor y pensar qué cosas no nos fortalecen. En primer lugar, cuidado con el peligro de la inmadurez. En segundo lugar, practica la madurez, como lo vimos, la verdad del amor. En tercer lugar, que la meta sea crecer en todo hacia Cristo. Pero también prioriza
la dinámica del crecimiento, permítete funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Permítete funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, hemos pasado los ojos por 16 versículos bíblicos hablando de la coherencia de la familia de la fe. Y coherencia es ligarte, conectarte realmente a algo que te hace vivir dignamente. La coherencia como algo no solo que hablas, sino que lo practicas. Vas a traer mucha bendición personal a los seres que te rodean en tu hogar, pero también al seno de la iglesia del Señor. Yo quiero agradecer a Dios también por este tiempo, por esta conferencia, porque ha sido realmente para mí una bendición. Yo creo que hay mucha tela para cortar, muchas cosas para reflexionar. Quizás después cuando vuelvas a tu casa, ponete con un mate, revisa estos puntos, ponele metas a los puntos, metas espirituales. Anda pasando ahí, fíjate realmente lo que Dios le propone a la iglesia, lo que te propone a ti. Empezá a caminar con pasos firmes. Si no estás leyendo la Biblia diariamente, no te pido que leas 10 capítulos, lee un capítulo. Mirá, Proverbio tiene 31 capítulos. Puedes leer Proverbio como un acto de sabiduría una vez por mes. Es un capítulo. Mirá, podés leer la Biblia en 3 meses, con 70 minutos por día. Ya están pensando algunos, ¿no? Podés leer la Biblia en 6 meses, solamente con 40, 50 minutos por día. Le preguntaría a los jóvenes, ¿cuántos minutos marca tu teléfono en las redes sociales haciendo scroll? Horas. Si le dedicaras media hora de reloj, solo media hora, y llegás hasta donde llegás con la lectura, vas a llegar a mitad de año habiendo pasado los ojos por la Biblia. Che, la Biblia en un año. No, la Biblia puede leerse en 6 meses. 30 minutos a 40 minutos por día lo vas a conseguir. Y vas a ver cómo los pensamientos de Dios van sacando los pensamientos que están ahí, que anidan en tu mente. Imágenes, pensamientos que son estorbo para tu crecimiento y para la bendición del cuerpo de Cristo. Vamos a orar a Dios y no dejando de agradecer a Dios por sus vidas, por permitirme en este tiempo también gozarnos juntos como familia en la fe. Así que de lo más profundo de mi corazón, agradecer también por la hospitalidad, por el cariño, por palabras cruzadas y también por ver un testimonio, una embajada, que es un honor tener una embajada más de Cristo en la tierra, en Guaymallén, dando testimonio acerca de Cristo. Cada uno de ustedes es importante para Cristo. Cada uno de ustedes son herramientas útiles para el Señor. Créanle a Dios, no solo crean en Dios, sino créanle a Dios para hacer la diferencia. Bendito Dios, gracias por estos días preciosos, de pasar los ojos por tu palabra, de reflexionar en este último mensaje, Señor, con la vehemencia muchas veces o la violencia de las olas de este mundo que hacen que muchas veces nuestro corazón no se incline hacia la verdad. Pero nos aferramos y abrazamos tu oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.